Empezamos. Muy buenas tardes, siendo las 12 mediodía con 9 minutos del día 15 de agosto del 2018, se da inicio a la tercera sesión ordinaria del mes de agosto del 2018 del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, al secretario ejecutivo, a los comisionados que nos acompañan y a quienes nos siguen de internet. Por favor, secretario, sean tan amable de pasar lista de asistencia. Con gusto, comisionado presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético la asistencia del comisionado Corral Moreno Gerardo Javier, de la comisionada Estudillo Zuneva Manuela y del comisionado presidente Sandoval López Octavio. Por lo tanto, le informo que existe el quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se declara instalada la tercera sesión ordinaria del mes de agosto del 2018 del Pleno de este instituto. Sea tan amable, secretario, de dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión. Con gusto, comisionado presidente. En virtud de la convocatoria de fecha 14 de agosto de 2018, el orden del día es el siguiente. Número 1, pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2, declaración e instalación de la sesión. 3, lectura y aprobación del orden del día. 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión ordinaria de agosto del Pleno del ITBC, celebra el día 9 de agosto de 2018. Asuntos específicos a tratar. Inciso A, presentación en su caso, discusión y aprobación de los asuntos enlistados correspondientes a las ponencias siguientes. De la ponencia, la comisionada Manuel Estudillo sobre el proyecto de resolución de la denuncia 061-2018 acumulada con la denuncia los 062-2018, 063, 064, 065-2018, todos interpuestos en contra del Poder Legislativo del Estado. El proyecto de resolución de recurso de revisión 103-2018, interpuesto contra la Procuraduría General de Justicia del Estado. De la ponencia del comisionado suplente Gerardo Javier Corral Moreno, el proyecto de resolución del recurso de revisión 122-2018, acumulado con 123-2018, interpuesto en contra del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado. Asimismo, el proyecto de acuerdo de incumplimiento de resolución en otros del recurso de revisión 352-2017, interpuesto en contra del Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones centralizadas de Tecate. De la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López, el proyecto de resolución del recurso de revisión 069-2018, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana, y el proyecto de acuerdo de incumplimiento de resolución en autos del recurso de revisión 401-2017, interpuesto en contra del Partido Verde Ecologista. Presentación en su caso, discusión y aprobación de la modificación de los siguientes documentos normativos: lineamientos que establecen el procedimiento de verificación, una metodología para verificar el cumplimiento de obligaciones de transparencia. Inciso C, presentación en su caso, discusión y aprobación del acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, por medio del cual se aprueba la modificación de la tabla de aplicabilidad y tabla de asignación de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. Asuntos generales, resumen de cosas aprobados por el Pleno, fecha para celebrar la próxima sesión y clausura de la sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Se somete a consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos que no requieran examen previo de documentos o que sean de obvia o urgente resolución. Ningún tema, gracias. Por favor, secretario, someta a votación el orden del día propuesto. Con gusto, presidente. Comisionado, somete su consideración en votación económica el orden del día propuesto, por lo que les pido que los que se encuentren a favor sean tan amables de votar en este momento a favor. A favor. A favor. Doy cuenta, comisionado presidente, por 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el orden del día propuesto para esta sesión. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, presidente. Conforme a la orden de asistencia, el siguiente punto consiste en la lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión ordinaria de agosto del Pleno del ITBC, celebrada el día 9 de agosto de 2018. Comisionados, se propone la dispensa de la lectura del acta. Solamente les pregunto si tienen un comentario o algo que agregar sobre su contenido. Nada que agregar, gracias. Gracias. Comisionados, como no hay comentario, secretario, por favor, someta a votación el acta anteriormente descrito. Con gusto, comisionado presidente. Somete a votación económica el acta correspondiente a la segunda sesión ordinaria de agosto del ITBC, por lo que les pido que se encuentren a favor, sean tan amables de votar en este momento. Por favor. A favor.
A Por cuenta, favor. presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada el acta de la segunda sesión ordinaria del mes de agosto del 2018 del Pleno de este instituto. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto consiste en los asuntos específicos a tratar. Presentación en su caso de discusión y aprobación de los asuntos enlistados correspondientes a las ponencias siguientes. Iniciaremos con la ponencia de la comisionada Elba Manuela Estudillo Zuna en la presentación del proyecto de resolución de denuncia 061-2018, acumulada con las denuncias 62, 63, 64 y 65-2018, todas y cada una interpuestas en contra del Poder Legislativo del Estado. Gracias. Para la exposición de los proyectos tiene el uso de la voz comisionada. Muchas gracias. Me permito presentar a ustedes el proyecto de resolución de las diferentes denuncias públicas, la número 61 del 2018, 62 del 2018, 63 del 2018, 64 del 2018 y 65 del 2018. Todas ellas interpuestas en contra del Poder Legislativo del Estado de Baja California. El denunciante evidenció la presunta falta de publicación de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios. En fecha posterior se tuvieron por recibido 4 diversas denuncias presentadas por el mismo denunciante en contra del mismo sujeto obligado, las cuales fueron radicadas bajo los numerales antes señalados, y tras haberse realizado el análisis oficioso se advirtió que la similitud en su sustancia, pues denuncian el presunto incumplimiento a las obligaciones de transparencia prevista en la fracción primera del artículo 81 de la ley de la materia, relativa a la falta de publicación del marco normativo aplicable al sujeto obligado, teniendo como única discrepancia la norma u ordenamiento denunciado. En su oportunidad, el sujeto obligado rindió en tiempo y forma su informe con justificación en cada uno de los expedientes referidos, aduciendo que daba cumplimiento a su obligación de cada caso específico. Conforme a la verificación virtual procesal llevada a cabo por la Coordinación de Verificación y Seguimiento, respecto a los ordenamientos señalados en la denuncia, se arrojó que el sujeto obligado incumplía con la publicación de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios, así como los criterios de Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios ordenamientos denunciados en los expedientes 61 y 64, respectivamente. Por otro lado, se detectó que cumplía con la publicación de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, el Reglamento de Ley de Transparencia y los lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia. Ahora bien, cobra relevancia los informes con justificación rendidos dentro de los autos de la denuncia número 61 y 64, dado que los mismos fueron rendidos con posterioridad a la fecha de emisión de los dictámenes elaborados por la Coordinación de Verificación y Seguimiento, pues a través de dichos informes el sujeto obligado manifestó que tanto la Ley de Disciplina Financiera como los criterios de disciplina financiera se encontraban publicados en su portal de Internet. En este sentido, y en aras de emitir un fallo con estricto apego a la situación actual que guarda la información publicada en el portal del Poder Legislativo, y atendiendo a los principios de certeza, eficacia e imparcialidad que debe revestir todo acto emitido por ese instituto, la ponencia instructora procedió a ingresar a la página de transparencia del sujeto obligado, arrojando que, como resultado, que a la fecha en que se dicta la presente resolución, el sujeto obligado cumple con publicar en su portal de transparencia los ordenamientos consistentes en ley de disciplina financiera de las entidades federativas, municipios y los criterios de disciplina financiera para entidades federativas y municipios. Cabe precisar que si bien la parte denunciante aportó elementos que hicieron constar la deficiencia en la publicación de la información fundamental por parte del sujeto obligado, lo cual fue corroborado por la Coordinación de Verificación y Seguimiento de ese instituto. Sin embargo, el sujeto obligado acreditó la actualización de su portal de Internet con la información denunciada durante la sustanciación del presente procedimiento, lo que hace inoperante emitir requerimiento alguno. No obstante, se exhorta al sujeto obligado a efecto de que lleve a cabo las acciones tendientes a mantener publicada y actualizada la información fundamental que le corresponde. Caso contrario, se hará acreedor de las medidas de apremio y sanciones correspondientes. El sentido de la resolución que se propone a este pleno es resolver que el sujeto obligado, el Poder Legislativo del Estado de Baja California, a la fecha en que se emite la presente resolución, cumple con la obligación de publicar y actualizar la información pública fundamental relativa al artículo 81, fracción primera de la Ley de Transparencia del Estado.
Es cuanto. Gracias, comisionada, por la exposición. Comisionados, ¿tienen comentarios sobre el proyecto? Ningún comentario, está muy claro, gracias. Gracias. Por favor, someta a votación, secretario, el proyecto anteriormente expuesto. Con gusto, presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución de la denuncia y acumulados previamente expuesto. Adelante, comisionado. ¿Uno por uno? No, porque está acumulado en la resolución. El Bestudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente. Fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declaran aprobados los puntos de las denuncias anteriormente expuestos. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. Continuando con la ponencia, los asuntos de la ponencia de la comisionada del Estudillo, sigue la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 103-2018, interposición contra la Procuraduría General de Justicia del Estado. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz, comisionado. Gracias, comisionado. El recurso de revisión número 103 del 2018, interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado, proyecto de resolución que se presenta en ese momento, mediante el cual el particular en fecha 25 de abril del 2018 solicitó mediante escrito presentado ante la Dirección Municipal de Transporte Público en el Ayuntamiento de Tijuana, ahí tendría que verificar en este momento. ¿Quieres pedir? ¿Tienes la resolución ahí? La resolución, por favor. Yo creo que esa parte pudiéramos ser correcta, ahorita lo verifico. Sí. Pero sería, voy a continuar, la solicitud versó en la siguiente pregunta: copia simple o digitalizada de la averiguación previa con número NUC 0202-211-36235. En fecha 26 de abril del 2018, el sujeto obligado dio respuesta manifestando que con fundamento en los artículos 55, 56, fracciones tercera, cuarta y decimotercera de la Ley de Transparencia, no le es posible entregar copia simple o digitalizada de la indagatoria solicitada y lo invitó a dirigirse a la agencia del Ministerio Público correspondiente. El particular, inconforme con la respuesta, interpuso el medio de impugnación con motivo de falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación o motivación de la respuesta. A través de su contestación al recurso de revisión, el sujeto obligado sostuvo que la información tiene carácter de reservado y exhibió copia de la 9ª sesión extraordinaria celebrada por su comité en fecha 6 de junio del 2018. Precisados los extremos de la controversia, habremos de partir de los alcances del agravio relativo a la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y motivación de la respuesta para estar en aptitud de emitir una calificativa al respecto. Es necesario conocer el significado de los vocablos fundamentación y motivación, por lo que de un estudio doctrinal y jurisprudencial podemos decir que los conceptos de fundamentación y motivación al caso en estudio no son otra cosa que la expresión precisa de los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoya la determinación adoptada y el señalamiento exacto, las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto respectivo. Eso sería la motivación. Debiendo existir entre ambas una sinergia de que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa. Los anteriores vocablos en su conjunto forman parte de una garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra Constitución, cuya contenido formal tiene como propósito primordial que toda persona conozca el para qué de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer el detalle de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Bajo esta tesitura, el motivo de inconformidad hecho valer por el recurrente encuentra sustento jurídico si tomamos en cuenta las siguientes razones. El sujeto obligado, en primer término, niega categóricamente la entrega al solicitante de la copia solicitada, que es copia simple o digitalizada de determinada carpeta de investigación, sin expresar razón o motivo alguno, para después invitarlo
al dirigirse ante un agente del Ministerio Público, siendo ambiguo respecto a este punto al no precisar ante qué agencia debería comparecer. Ahora bien, no escapa para este órgano garante la cita de preceptos efectuada por el sujeto obligado al momento de la respuesta. Sin embargo, los mismos no guardan relación con la negativa de otorgar la documentación peticionada por el particular, pues los preceptos referidos atañen cuestiones inherentes a la unidad de transparencia y no así la de información de interés. Encuadra en alguna causal que prohíba su entrega. Por tanto, no basta la motivación y fundamentación observada por el sujeto obligado, al resultar la misma incongruente, insuficiente y precisa, lo que impide la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente. A mayor abundamiento, la contestación emitida por el sujeto obligado dentro de los autos del presente medio de impugnación, lejos de robustecer su respuesta, soporta en mayor medida el agravio esgrimido por el recurrente, pues no fue sino hasta este momento que el ente público expone de manera motivada las razones por las cuales niega el acceso a la información, concatenando su actuar con las normas aplicables al caso concreto. Dado lo anterior, resulta necesario entrarnos al estudio de dicha fundamentación y motivación. Así pues, tenemos que se niegue el acceso a la información bajo el argumento de que al no contar con la identidad de la persona solicitante, en concordancia con su calidad jurídica, no es posible realizar el trámite, pues estarían violentando los derechos de las personas que en la carpeta de investigación intervienen. Esto de conformidad con los artículos 6 y 7 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, así como el 105 y 106 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre esa base, adjunto copia de la 9ª sesión extraordinaria celebrada el día 6 de junio de 2018 en las relatadas circunstancias. Es evidente que la postura adoptada por el sujeto obligado envuelve una clasificación de información, pues el ente público niega el acceso a la información peticionada bajo argumentos de reserva y confidencialidad, que si bien pudiesen tener sustento jurídico, tal negativa de envolver una clasificación de información debe sujetarse al procedimiento establecido en el artículo 130 de la Ley de Transparencia. Retomando la respuesta, tenemos que la Procuraduría, por conducto de su unidad de transparencia, únicamente expresó que sin conocer la identidad de la persona y su calidad jurídica no es posible realizar el trámite, ya que, como ha quedado manifiesto en párrafos anteriores, estaría violentando los derechos de las personas en el multicitado de la investigación. No obstante, resulta insuficiente la sola manifestación que haga un servidor público de reserva o confidencialidad para acreditar su dicho, ya que los titulares de área que generan la información serán los responsables de la clasificación con apoyo en la institución de la prueba de daño para posteriormente remitirla a su comité de transparencia. En este punto no escapa al escrutinio de ese instituto el hecho de que la respuesta fue sometida y aprobada por el comité de transparencia durante la 9ª sesión extraordinaria. Sin embargo, como es de advertirse, tal sesión se apartó de las formalidades que para las de su clase impone la ley de la materia, al advertirse que el acta de mención únicamente resuelve avalar la respuesta presentada por el titular de unidad de transparencia sin siquiera realizar pronunciamientos que permitan conocer el daño probable, presente y específico que podría producir la publicidad de la información. En tal razón, el advertirse con la respuesta del sujeto obligado lo que pretende clasificar la información, necesariamente debe fundarlo y motivarlo a través de una resolución emitida por su comité en la que se realice una prueba de daño, observando los elementos que se precisan en las fracciones primera, segunda y tercera del artículo 109 de la Ley de Transparencia vigente, para después sujetarse estrictamente al procedimiento establecido en el artículo 130 del mismo ordenamiento. Con base en los razonamientos que anteceden, este órgano garante concluye que no ha sido colmado el derecho a acceso a la información de la parte recurrente, toda vez que la valoración, motivación y fundamentación que reviste la respuesta del sujeto obligado resulta insuficiente e imprecisa, de ahí que el agravio en estudio resulte fundado y en esta medida procedente. Este órgano garante revoca la respuesta del sujeto obligado para efecto de que emita y notifique al recurrente una nueva respuesta en términos de la presente resolución, entregando información o en su caso funde, motive y justifique su clasificación. Es cuanto. Gracias, comisionada. ¿Comisionados tienen comentarios sobre el proyecto anteriormente expuesto? Yo no tengo ningún comentario, gracias. Bueno, por favor, someta a votación, secretario. El proyecto anteriormente expuesto.
Claro que sí, presidente. El comisionado somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. El Bestudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Fabio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, con 3 votos a favor. Gracias. Se declara aprobado el recurso identificado como red diagonal 103, diagonal 2018, expuesto por la Comisión de Estudio. Por favor, pasa al siguiente punto. Con gusto, presidente. Agotados los proyectos de la ponencia de la comisionada Bestudillo, seguirían los de la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno. Primeramente, en el proyecto de resolución del recurso de revisión 122, acumulado con el 123-2018, interpuestos ambos en contra del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado. Gracias, secretario. Tiene el uso de la voz, comisionado. Muchas gracias. Presento ante ustedes el acuerdo de recurso de revisión identificado con las siglas RED diagonal 122 diagonal 2018 y acumulado al RED 123 2018. Y en este caso el sujeto obligado es el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado. En la solicitud de acceso a la información, en particular solicitó la siguiente información: el estatus o situación de la plaza de supervisor federal en el nivel primaria, zona 70 en el municipio de Ensenada. Clave de centro de trabajo 02 FIZ 0123B. Además, quiero conocer las plazas vacantes al momento de supervisor federal en ese mismo nivel. El sujeto obligado fue omiso en otorgar respuesta en el asunto que nos ocupa, por lo que la parte recurrente interpuso recurso de revisión con motivo de la falta de respuesta a una solicitud de acceso de información dentro de los plazos establecidos en la ley. En la contestación, al momento de la contestación, el sujeto obligado fue omiso en presentar su respectiva contestación, no obstante de haber sido debidamente notificado. De manera simultánea, el hoy recurrente presentó a través del portal oficial de Internet de este instituto diversos medios de impugnación en contra del mismo sujeto obligado, Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado de Baja California, en el cual se radicó bajo el número de expediente RED 123-2018, por lo que una vez analizado dicho recurso, se pudo conocer que la solicitud de acceso que sirvió como base para la interposición de ambos recursos era la identificada con el número 181993, teniendo como única discrepancia los motivos de inconformidad, pues el recurso RED 122-2018, el particular se duele de la falta de respuesta a la solicitud, mientras que en el recurso RED 123-2018 sostiene una entrega de información incompleta y que no corresponde con lo solicitado. De tal suerte que se ordenó que los autos del recurso de revisión RED 123-2018 se ordenó que fuera acumulado al RED 122-2018 para que, pese a seguirse por cuerdas separadas, se resolvieran todos en una sola resolución por tratarse de dos acciones en contra del mismo sujeto obligado derivado de una misma solicitud de acceso a la información. Entrando al estudio, ahora bien, para el estudio del asunto se aborda que, en primer término, el agravio hecho valer dentro del expediente RED 122-2018 relativo a la falta de respuesta en una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley. Al respecto, el artículo 125 de la Ley de Transparencia señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de 10 días contados a partir del día siguiente de la presentación de aquella. Asimismo, se establece que excepcionalmente el plazo referido podrá ampliarse hasta por 10 días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante antes de su vencimiento. Tales circunstancias no surtieron en el asunto que nos ocupa, ya que la solicitud de información fue presentada en fecha 30 de abril del 2018, por lo que el plazo de 10 días para otorgar respuesta feneció el 14 de mayo del año en curso, sin que la misma hubiese acontecido, configurándose el supuesto contenido en la fracción sexta del artículo 136 de la Ley de Transparencia, consistente en la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos. De ahí que resulta fundado
el agravio esbozado por la parte recurrente. Siguiendo con el estudio, cobra relevancia que el sujeto obligado, en aras de satisfacer el derecho de acceso, dio respuesta extemporánea a la solicitud el día 16 de mayo del 2018, misma que al ser del conocimiento del entonces solicitante, trajo como consecuencia un nuevo motivo de inconformidad vertido a través del recurso de revisión 123-2018, consistente en la entrega de información incompleta. Para determinar la procedencia de este agravio, nos remitimos a la estructura organizacional del sujeto obligado establecida en el reglamento interno, de la cual advertimos que la Subdirección de Registro y Control de Plaza tiene, entre otras facultades y obligaciones, el Banco de Recursos Humanos a través del Sistema Integral de Recursos del Instituto, con la finalidad de llevar el registro y control de las plazas autorizadas de conformidad con el artículo 147 del reglamento en comento. Precisado lo anterior, y para un mejor análisis, segregamos la solicitud de información en los siguientes puntos a saber. 1. Estatus o situación de la plaza de supervisor federal en nivel primaria, zona 70, en el municipio de Ensenada, clave de centro de trabajo 02 FIZ 0123B. En cuanto a este punto de análisis, el sujeto obligado se limitó a indicar que la plaza E201 diagonal 55-649 está válida en el centro 02 FIZ 0123B. Tal pronunciamiento satisface parcialmente lo peticionado, pues a pesar de que el sujeto obligado describe la plaza de interés como validada, no aporta mayores elementos que permitan conocer el significado de dicho concepto, lo que ocasiona que el estatus o situación de la plaza continúe desconocido. Consecuentemente, al no otorgar una respuesta clara y apegada a la literalidad de la solicitud, son inobservados los principios de congruencia e exhaustividad que rigen este derecho fundamental de acceso a la información de conformidad con el artículo 122 de la ley de la materia. En adición, resulta aplicable el criterio del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, identificado con el número 02/2017, bajo el rubro congruencia y exhaustividad. 2. Las plazas vacantes de supervisor federal en este mismo nivel. Respecto a esta parte, el sujeto obligado otorgó información consistente en un formato tipo tabla, segregada por los rubros siguientes: clave-categoría, categoría, CCT, nombre, escuela, zona, municipio y turno. El contenido de dichas celdas fue llenado con información atendiente a las plazas vacantes de supervisor de primaria, tal como lo solicitó la parte recurrente. Sin embargo, como parte final de su respuesta, el sujeto obligado agregó como nota lo siguiente: las plazas vacantes y liberadas se envían al SPD, posterior al proceso de actualización, regularización de plantillas y nivel estatal, para asignarlas de manera definitiva por SDN. En este punto, destaca la omisión del sujeto obligado de establecer a qué se refieren las siglas SPD y SDN, y en su caso manifestar si las plazas relatadas pasaron por el proceso de regularización a que se refiere, de tal suerte que, al no ser preciso en tales circunstancias, el sujeto obligado genera por lo menos dos puntos de incertidumbre. El primero, a qué se refiere el ente público con las siglas SPD y SDN, y el segundo, relativo a que la tabla de entregada pudiese encontrarse incompleta, al existir la posibilidad de que diversas plazas se encuentran en proceso de actualización y regularización de plantillas. La anterior conducta se aparta de los términos que deben revestir las respuestas que nacen con motivo de una solicitud de acceso a la información pública y que encontramos expresamente citados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
y 7 de su reglamento. Denuncia al órgano interno de control. A juicio de este órgano garante, se advierte un incumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información por los supuestos previstos en las fracciones primera, segunda y tercera del artículo 160 de la ley de la materia. En consecuencia, resulta procedente denunciar ante el órgano interno de control del sujeto obligado con copia certificada del expediente para que en el ámbito de su competencia realice todas las diligencias necesarias y resuelva lo conducente. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 y 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. El sentido de la resolución propuesto determina modificar la respuesta del sujeto obligado con el objeto de que realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, precisando los criterios de búsqueda utilizados y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta. Hecho lo anterior, otorgue el estatus o situación de la plaza de supervisor federal en nivel primaria zona 70 en el municipio de Ensenada, clave de centro de trabajo 02 FIZ 0123B. Además, deberá informar las plazas de supervisor federal en nivel primaria que al momento de la presentación de la solicitud de acceso 18-11-933 se encontraban vacantes. Es todo. Gracias, comisionado Corral. ¿Comentarios, comisionados? ¿Y usted? No, ningún comentario. Gracias. Gracias, comisionados. Por favor, secretario, someta a votación el proyecto anteriormente expuesto. Un gusto, presidente. Comisionado, somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Lo estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Javier Sandoval, a favor. De cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, pasa al siguiente punto. Claro que sí, presidente. El siguiente punto, continuando con la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, consiste en la presentación del proyecto de acuerdo de incumplimiento de resolución en autos del recurso de revisión 352-2017 interpuesto contra el Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Tecate. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz, comisionado Corral. Muchas gracias. Efectivamente, el presente acuerdo se encuentra bajo el expediente identificado con las siglas Red/352 y es del año 2017. El sujeto obligado es el Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California en Tecate. A continuación, se exponen los antecedentes que constituyen la materia del presente acuerdo. El particular, a través de una solicitud de acceso, requirió información ateniente a 1. Ingresos de la sección sindical en el periodo comprendido 2014, 2015 y 2016. La información debe ir desglosada por años y establecer en forma específica los montos generados por cuotas sindicales, aportaciones de los sindicalizados, así como otros ingresos como pueden ser intereses bancarios, renta de inmuebles, préstamos internos, etc. 2. Egresos de la sección sindical en el periodo comprendido del 2014, 2015 y 2016, información desglosada por años y detallada en forma específica. 3. Sueldos, honorarios y o compensaciones recibidas por los integrantes de la mesa directiva seccional en el periodo antes mencionado. 4. Si hay adeudos al sindicato por concepto de cuotas y los montos de los mismos en los años antes mencionados. Y 5. Montos entregados a la directiva estatal del sindicato en los 3 años antes mencionados. En la respuesta, el sujeto obligado no dio respuesta a la solicitud y si bien contestó el recurso, sus argumentos fueron desestimados en el fallo definitivo. En el sentido de la resolución, se ordenó al sujeto obligado dar respuesta a la solicitud de acceso de manera clara, completa, redactada de manera sencilla y de fácil comprensión, atendiendo a su vez a los términos en que la misma fue formulada. En vías de cumplimiento, pese al término otorgado, el sujeto obligado no dio cumplimiento a la resolución ni hizo valer alguna imposibilidad jurídica o material. Con motivo de lo anterior, el Pleno de este Instituto, en fecha 14 de junio del año en curso, dictó acuerdo de definitiva multa e incumplimiento
y ordenó requerir personalmente a Serafín Ferreira Magaña en su carácter de secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, sección Tecate, para que dentro del término de 5 días diera cumplimiento a la resolución, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazos señalados, se le impondría una multa de 300 veces el salario mínimo general vigente en el Estado o su equivalente en la unidad de medida de actualización UMA, que corresponde a la cantidad de 24,180 pesos moneda nacional. Una vez efectuado el requerimiento y fenecido el término otorgado, el sujeto obligado fue omiso en dar cumplimiento a la resolución definitiva, ni tampoco hizo valer alguna imposibilidad jurídica o material de forma fundada y motivada, incurriendo de tal manera en un claro desacato a una determinación emitida por este instituto de conformidad con lo previsto en el artículo 160, fracción 15ª de la ley de la materia. En consecuencia, se determina ser efectivo el apercibimiento decretado mediante el proveído de fecha 14 de junio de 2018 en contra del ciudadano Serafín Ferreira Magaña en su carácter de secretario general del sujeto obligado, consistente en la aplicación de una multa de 300 veces el salario mínimo vigente en el Estado o su equivalente en la unidad de medida de actualización UMA, que corresponde a la cantidad de 24,180 pesos moneda nacional, lo que resulta de multiplicar por 150 veces la cantidad de 80 pesos con 60 centavos, valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía según publicación efectuada el 10 de enero de 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Por consiguiente, se ordena la expedición de los oficios respectivos a fin de cumplimentar la multa impuesta. Ahora bien, en salvaguarda del derecho de acceso a la información pública de la parte recurrente y en vista de que persiste el incumplimiento de la resolución definitiva emitida por este Pleno, atento a lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Transparencia, se ordena requerir de nueva cuenta al ciudadano Serafín Ferreira Magaña en su carácter de secretario general del sujeto obligado, debiéndosele correr traslado con copia de la resolución de fecha 1 de marzo de 2018, acuerdos de fecha 19 de abril de 2018 y 14 de junio de 2018 del presente proveído, para que dentro de un término de 5 días hábiles siguientes al de su notificación, proceda a dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública 00440117 de manera clara, completa, redactada de manera sencilla y de fácil comprensión, atendiendo a los términos en que la misma fue formulada, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazos señalados, se hará acreedor a una multa de 450 veces el salario mínimo general vigente en el Estado o su equivalente en unidad de medida de actualización UMA, que corresponde a la cantidad de 36,270 pesos moneda nacional, monto que se fija tomando como base que se trata de un ulterior requerimiento y dado que persiste el incumplimiento a una resolución vinculatoria, definitiva e inatacable para los sujetos obligados. Asimismo, hágase de su conocimiento que de persistir la negativa será requerido bajo la pena de una nueva multa y su incumplimiento será difundido en el portal de transparencia del instituto. Es todo. Gracias, comisionado Corral. ¿Comentarios sobre el proyecto? No, nada más que agregar. Gracias. Gracias, comisionados. Como no hay comentarios sobre el proyecto anteriormente expuesto, secretario, por favor, somete a la votación. Con gusto, comisionado presidente. Comisionados, conforme a nuestra normatividad interna, procedería por votación nominal la aprobación del presente acuerdo de incumplimiento. Adelante. El Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Finalmente, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. Agotados los asuntos expuestos por la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, seguirían los que corresponden a la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López.
En un primer momento sería la presentación del proyecto de resolución de recurso de revisión 69-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Gracias, secretario. Conforme a comisionados, en efecto, el recurso es el ya descrito, en el que el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Tijuana y la solicitud del particular, con el número de folio 0064-118, requirió información relativa a las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de la sindicatura procuradora del Ayuntamiento. En la respuesta, el sujeto obligado le comunicó al solicitante que dicha información no se puede hacer pública hasta en tanto no se cuente con el consentimiento del titular de la información, acorde a lo previsto en el artículo 140 del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California. El ciudadano inconforme con la respuesta interpuso el recurso de revisión con motivo del supuesto previsto en la fracción primera de la Ley de Transparencia relativo a la clasificación de la información. En la contestación del presente recurso, el sujeto obligado adujo que la difusión pública de las declaraciones patrimoniales de servidores públicos se encuentra prohibida dado que su contenido envuelve datos personales, sustentando tal afirmación en los artículos 4, fracciones sexta y séptima, 136 y 137 de la Ley de Transparencia del Estado, así como en el criterio sustentado por el Comité de Información del 22º Ayuntamiento de Tijuana, que se hizo constar mediante acuerdo identificado como 1 SE 15/2017, en el que se confirmó por unanimidad de votos la clasificación como confidencial de las declaraciones patrimoniales rendidas por los servidores públicos. Conforme a las circunstancias y entrando ya al estudio del presente asunto, no se puede tomar como soporte de la clasificación opuesta por el sujeto obligado el acuerdo anteriormente descrito, adoptado en la 15ª sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del sujeto obligado, al haber emanado de la discusión y confirmación recaída a una diversa clasificación de información originada con motivo de una solicitud de información distinta a la que nos ocupa. Resaltando además que el punto de acuerdo fue de fecha anterior a la solicitud de acceso presentada por la parte recurrente en fecha 31 de marzo del 2018. Pese a no existir resolución emitida por el Comité de Transparencia del sujeto obligado que funde y motive la determinación de clasificación como confidencial, la información aquí peticionada, este órgano garante tiene la encomienda de privilegiar el interés público, debiendo suplir cualquier deficiencia para garantizar de manera efectiva y pronta el ejercicio del derecho de acceso a la información, ello sin menoscabo de los incumplimientos a las obligaciones de transparencia que con motivo de su conducta omisa pudo haber incurrido. Opinar lo contrario limitaría el estudio del presente asunto a que el sujeto obligado subsane la formalidad faltante sin que de manera alguna se aborde el fondo de la controversia, trayendo como consecuencia una dilación en el procedimiento seguido ante este instituto que repercute directamente en la garantía individual del recurrente. De esta forma, nos abocamos a la naturaleza de la información a efecto de determinar si es susceptible de ser clasificada. En este sentido, es menester contextualizar que derivado de la reforma al artículo 113 de la Constitución de este país, se instituyó el Sistema Nacional Anticorrupción en operación de la que surgió la Ley General de Responsabilidades Administrativas, también conocida como Ley 3 de 3, que establece la obligación de todos los funcionarios de hacer públicas sus declaraciones patrimonial, declaración de intereses y declaración fiscal. Para la eficacia de este sistema, se previó la necesidad de establecer legislación ordinaria que fuera coherente y armónica en todos los órdenes de gobierno. De este ejercicio emanó la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, publicada en el periódico oficial de fecha 7 de agosto del 2017, en cuyo contenido y estableciendo el artículo 29
que las declaraciones patrimoniales y de interés son públicas, salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. En observancia al principio de exhaustividad que deben revertir todas las resoluciones, y este órgano garante procedió a consultar el portal de transparencia del sujeto obligado en lo relativo a la fracción 12 del artículo 81 de la Ley de Transparencia, del cual se advirtió una nota en el sentido de que el transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California refiere a la existencia de los formatos necesarios para publicar las declaraciones y que los mismos aún no se encuentran elaborados ni el sistema operando, por lo cual, conforme al transitorio cuarto, dicha obligación se aplaza hasta en tanto se encuentren listos los lineamientos y criterios, así como los formatos correspondientes. Pues bien, tales argumentos encuentran su sustento jurídico en el artículo 29 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, que previó la figura denominada Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, integrado por 5 ciudadanos que se han destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, de acuerdo con el artículo 113 de la Carta Magna. Este emitirá los formatos necesarios para rendir las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos de estos queden en resguardo de las autoridades competentes. Supuesto que a la fecha no ha acontecido, de manera que deviene material y jurídicamente imposible la publicación de las declaraciones patrimoniales, pues no obstante que dicho precepto envuelve una obligación sustantiva, no se ha desarrollado la disposición adjetiva que establezca los formatos previamente analizados y validados por el órgano colegiado erigido para tal efecto. En tales circunstancias, hacer públicas las declaraciones patrimoniales supondría una transgresión a los datos personales de los declarantes y de los terceros que en las mismas se ven involucrados. En suma de los hechos expuestos y de las consideraciones jurídicas invocadas, este órgano garante determina que, no obstante la imposibilidad legal para publicar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento, del 22º Ayuntamiento de Tijuana, el sujeto obligado se encuentra constreñido a soportar su clasificación de información a través de un acuerdo erigido con posterioridad a la presentación de la solicitud y validado por su Comité de Transparencia, en el que se confirme la clasificación de la información acorde a lo dispuesto por los artículos 106 y 107 de la Ley de Transparencia del Estado, así como en las disposiciones del título 7º de su reglamento. Hipótesis que en la especie no ha acontecido. Consecuentemente, el agravio relativo a la clasificación de la información resulta fundado y en esta medida procedente. Sentido de la resolución propuesta a este pleno, se ordena revocar la respuesta del sujeto obligado a efectos de que emita a través de su Comité de Transparencia un acuerdo que soporte su clasificación de información acorde a lo previsto en los artículos 106 y 107 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, así como en las disposiciones del título 7º de su reglamento y a las consideraciones jurídicas expuestas en la presente resolución. Es cuanto, comisionados, si tienen comentarios sobre el proyecto. No hay comentarios. Como no hay comentarios sobre el proyecto, secretario, por favor, someta la votación. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. El Bestudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Javier Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto previamente expuesto. Por favor, pase al siguiente. Con gusto, presidente. Continuando con su ponencia, seguiría la presentación del proyecto de acuerdo de incumplimiento de resolución en autos de recurso de revisión 401-2017, interpuesto en contra del Partido Verde Ecologista. Gracias, secretario. Como se venía comisionados, continúa con el uso de la voz. El sujeto obligado, Partido Verde Ecologista,
A continuación se exponen los antecedentes que constituyen la materia del presente acuerdo. El particular, a través de la solicitud de acceso a la información, requirió la integración del comité ejecutivo y directivo estatal, monto específico y periodicidad de la entrega de los honorarios y o sueldos y o salarios y o comisiones y o apoyos, ayudas económicas, compensaciones, gratificaciones y o emolumentos y o retribuciones y o estipendios y o remuneraciones o viáticos que reciba cada uno de los integrantes del comité ejecutivo directivo estatal de su partido. En el punto 3, solicitó gastos administrativos realizados en el periodo comprendido de marzo de 2016 a marzo de 2017, reporte detallado de los ingresos recibidos por aportaciones del Instituto Estatal Electoral, de la militancia por concepto de cuotas y o aportaciones voluntarias. El número 5, lista detallada de los egresos en el periodo comprendido de marzo de 2016 a marzo de 2017. El sentido de la resolución que se hizo en su tiempo, se determinó confirmar la respuesta del sujeto obligado únicamente por cuanto hace los puntos 1 y 3 de la solicitud y se revocó la respuesta otorgada en los puntos 2, 4 y 5, ordenándose la entrega de la información ahí requerida. En vías de cumplimiento de la resolución, el sujeto obligado entregó información que únicamente tuvo por satisfechos los puntos anteriormente señalados y en relación con el punto 2 y 4 argumentó no recibir recursos ni aportaciones por los conceptos referidos, toda vez que no cuenta con registro como tal, postura que previo análisis realizado por este órgano garante se tuvo desestimada, ordenando requerir nuevamente al partido por la información faltante. Con motivo de lo anterior, el sujeto obligado presentó una nueva respuesta, no obstante, reincidió en los términos de lo anterior, desatendiendo las consideraciones jurídicas y lineamientos formulados por este pleno. En consecuencia, el 24 de mayo de 2018 se dictó acuerdo de incumplimiento mediante el cual se ordenó requerir de manera personal al ciudadano Fausto Gallardo García en su carácter de secretario general del Partido Verde Ecologista de México en Baja California para que dentro del término de 3 días hábiles siguientes a la de su notificación personal hiciera entrega recurrente de la información solicitada en los puntos 2 y 4 de su solicitud o bien fundara y motivara la imposibilidad que tuviera para hacerlo. Tal resolución fue notificada el 24 de mayo de 2018, comenzando a computarse el término a partir del 1 de junio del presente año y feneciendo el 5 de ese mes y año, sin que el sujeto obligado hubiera informado o haber dado cumplimiento a la resolución referida, ni hiciera valer la imposibilidad jurídica o material de forma fundada y motivada, lo que revela un claro desacato a una resolución y una determinación emitida por este instituto en ejercicio de sus funciones de acuerdo a lo previsto en el artículo 160, fracción 15 de la Ley de Transparencia. En consecuencia, es procedente a hacer efectivo al ciudadano Fausto Gallardo García en su carácter de secretario general del Partido Verde Ecologista de México en Baja California el apercibimiento decretado mediante acuerdo del 24 de mayo de 2018 consistente en la aplicación de una multa de 150 veces el salario mínimo general vigente en el Estado o su equivalente en la unidad de medida de actualización que corresponde a la cantidad de 12.090 pesos, la que resulta en multiplicar por 150 la cantidad de 80 pesos con 60 centavos, valor de la unidad de medida que determinó el Instituto, el INEGI, según publicación efectuada el 10 de enero de 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Por consiguiente, se ordena la expedición de los oficios respectivos a fin de cumplimentar la multa impuesta. Ahora bien, en salvaguarda del derecho de acceso a la información pública de la parte recurrente y en vista de que persiste el incumplimiento de la resolución definitiva emitida por este Pleno, atento a lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Transparencia, se ordena referir de nueva cuenta al ciudadano Fausto Gallardo García en su carácter de secretario general del Partido Verde Ecologista de México en Baja California, debiéndole correr traslado con copia de la resolución de fecha 11 de enero de 2018 y copia al presente proveído para que dentro del término de 3 días siguientes a la notificación del presente requerimiento
haga entrega a la parte recurrente de la información solicitada en los puntos 2 y 4 de la solicitud de acceso a la información pública, cuyo folio es 00-565-217, atendiendo a la periodicidad solicitada por el mismo, o en su defecto exponga de manera fundada y motivada la imposibilidad que tuviera para hacerlo, conforme a lo dispuesto en los artículos 12, 13, 14 y 131 de la Ley de Transparencia Local, informando por escrito del cumplimiento al anterior a este instituto, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazo señalados, se hará acreedor a una multa de 300 veces el salario mínimo general vigente en el Estado, o su equivalente en UMAS, que corresponde a la cantidad de 24.180 pesos, monto que se fija tomando como base que se trata de un ulterior requerimiento y dado que persiste el incumplimiento, una resolución vinculatoria definitiva e inatacable para los sujetos obligados. Asimismo, hágasele de su conocimiento que de persistir la negativa será requerida bajo la pena de una nueva multa y su incumplimiento será difundido en el portal de transparencia de este instituto. Les cuento, comisionados, si tienen comentarios sobre el proyecto. Yo tengo. Voy a tratar de simplificar. Digo, en primer término, señalar que tengo algunas dudas respecto al padrón de partidos políticos, al grupo de partidos políticos que forma parte del padrón de sujetos obligados del instituto. Esta duda surge incluso antes de este asunto, Sí. precisamente cuando iniciamos con la revisión de los portales. Finalmente, durante el 2018 es cuando la verificación tiene efectos vinculantes. Durante el 2017, pues finalmente era una verificación diagnóstico en donde prácticamente ningún partido político presentó avances. Estuve analizando de una manera muy superficial, debo decirlo, este oficio que envía el Instituto Electoral, todas que lo tenía el personal precisamente de verificación de la oficina de Tijuana, en donde hace manifestaciones respecto a la pérdida de registro de estos partidos políticos después de las elecciones del 2016. No he estudiado tan a detalle, lo que pasa es que nosotros no recibimos copia de estos oficios. Los argumentos vertidos por el instituto, o el análisis de los argumentos vertidos por el instituto respecto al por qué sí son sujetos obligados, pero creo o asumo por lo que alcancé a analizar, que la base está en el hecho de que los sujetos obligados tenían la obligación de cargar la información de 2 años anteriores a su acreditación como sujetos obligados. Sin embargo, creo que aquí se da una laguna y un espacio de tiempo un poco complicado, porque por una parte mi lógica personal, ni siquiera voy a entrar al tema de lógica o análisis jurídico, mi lógica personal me dice que la ley entra en vigor hasta agosto del 2016. En agosto del 2016 fue el último año que estos sujetos obligados tuvieron registro. Estamos hablando de 3 partidos políticos en particular. Y efectivamente, a partir del año 2016, es más, hasta el 2017, mayo de 2017, es cuando se genera la obligación de tener pública la información. O sea, no es durante el 2016. Se entró en un periodo en donde se les dio primero 6 meses y después se les prolongó ese tiempo. Por lo tanto, en esta prórroga de tiempo, la obligación real de los partidos políticos o de los nuevos sujetos obligados de generar la carga de información no se da sino hasta el 2017, y es más, no se da realmente hasta el 2018. En el 2017 se aprueban un par de acuerdos y un par de modificaciones en el sistema nacional, en donde se señala que se daba primero una prórroga y después una segunda prórroga hasta el año pasado. Y se indica que hasta este año 2018 es cuando nosotros podríamos llevar a cabo verificaciones de los portales. Por lo tanto, en mi lógica y mi análisis muy simplista, pues sería, le estoy atribuyendo que tenga la carga de información de 2 años atrás, del 2016, cuando la aplicación real de la norma no se da hasta después de que ellos ya no tenían registro, porque hubo prórrogas, porque hubo modificación a los lineamientos técnicos, porque hubo un par de acuerdos emitidos del sistema nacional
Entonces, ellos fueron sujetos obligados por un breve periodo de tiempo. Es decir, ellos fueron sujetos obligados desde que entró en vigor la ley en agosto del 2016 hasta nada más enero del 2017. Sin embargo, nosotros le atribuimos el carácter de sujeto obligado y admitimos una solicitud de acceso a la información, porque es admitimos un recurso de revisión derivado de una solicitud de acceso a la información que se genera con fecha posterior. En la sesión en donde se aprobó el proyecto, yo hice estos mismos cuestionamientos y la respuesta fue que pues ellos contestaron, ¿no? Que ellos contestaron parcialmente en la solicitud. Sin embargo, también manifestaron lo que el OPLE ya manifestó, que ya no tenían ellos recursos estatales. Yo comenté este asunto con algunas personas que están relacionadas con el tema electoral e incluso con otros órganos garantes, y la postura es que ellos al momento de perder sus prerrogativas a nivel estatal, la obligación en materia de transparencia la debe cumplir el OPLE, porque el OPLE es quien tiene toda la información de los partidos políticos. Más aún en unos partidos políticos que entraron en este preciso periodo de transición. Entonces, insisto, no traigo todos los argumentos, sin embargo, mi lógica y mi análisis me dice, primero, que estos partidos políticos ya no deberían estar en nuestro padrón, o sea, por lo menos ahorita, ¿no? Un segundo punto de discusión es este primer planteamiento que yo hago, que digo, traté de hacerlo lo menos rebuscado posible, pero así es, o sea, le estamos diciendo que son 2 años antes, pero ellos perdieron su registro 6 meses después de que les dieron su acreditación como sujeto obligado, y una cosa es ser sujeto obligado y una cosa es la carga de información, porque son 2 supuestos distintos. Ahora, en el supuesto de ser un sujeto obligado, el ser sujeto obligado implica diversas obligaciones: tener una unidad de transparencia, tener un comité de transparencia, tener un reglamento, tener un portal y cargar la información. No solamente es la carga de información. Y yo tengo entendido que incluso el partido ya no tiene ni siquiera oficina. Hay constancias actuariales que acreditan del notificador, perdón, que acreditan que la oficina en donde se intentó notificar la resolución ya no está funcionando. Por lo tanto, a mí mi preocupación principal sería que nosotros estuviéramos requiriendo primero, pues, en su calidad de quién, o sea, una persona que ya para el momento en que le fue solicitada la información ya había perdido su registro. O sea, ya había perdido su registro como partido político. Ya había perdido sus prerrogativas. Ahora, no quiere decir que yo considere que los partidos políticos no deban rendir cuentas, al contrario, pero rinden cuentas a través del OPLE. O sea, finalmente el OPLE tiene toda la información de los partidos políticos de los años en que tuvieron recursos. Finalmente son un sujeto obligado de alguna forma indirecta, o fueron un sujeto obligado y la información sigue vigente. Yo lo analizaría de esa manera, probablemente lo pongo en la mesa de análisis para que se valore la permanencia de esos partidos políticos en el padrón, en primer término. Digo, más allá del asunto, creo que el asunto nos viene a abrir un poco la pauta para que nosotros analicemos esta situación, veamos cómo se está haciendo en otros estados, y sobre todo generemos un criterio, porque para bien o para mal nos va a seguir sucediendo. El próximo año hay elecciones locales, habrá otros partidos políticos que pierdan su registro, habrá otros partidos políticos que probablemente soliciten su registro, y tendríamos que tener nosotros definido, pues, en este lapso de tiempo, ¿qué pasa si un partido político se le da su registro en este momento? O sea, empieza en octubre el proceso electoral. ¿Qué pasa si en ese momento solicita su registro? El registro le puede otorgar a cualquier partido político nuevo. En ese momento se convertirá en un sujeto obligado. Le vamos a generar la obligación de la retroactividad de los 2 años que establece este artículo. Digo, creo que sí faltaría tener esa definición. Mi postura no es ni una ni otra. Yo estoy haciendo un planteamiento de una serie de dudas que a mí me surgen en razón de este tema. El otro tema, y aprovechando que estamos hablando de partidos políticos, es, pues, primero señalar que la autoridad máxima para efecto de hablar sobre la situación de los partidos políticos es el Instituto Electoral. Pues ellos son la autoridad en materia de registros y prerrogativas.
hay un señalamiento directo, claro, contundente, de que ellos no perdieron su registro y no están recibiendo recursos estatales. Aquí creo que nuestro análisis fue en el sentido de la periodicidad, pero en mi opinión, nosotros deberíamos solicitar al Instituto Electoral de manera muy clara que sean ellos los que nos informen a nosotros respecto a cualquier modificación del padrón de partidos políticos en el Estado. Porque si yo ingreso al portal detrás del propio Instituto Electoral, aparecen estos partidos políticos. O sea, aparecen estos partidos políticos en la portada del Instituto Electoral como partidos políticos vigentes. Entonces, creo que se debe llevar a cabo un trabajo de coordinación y de comunicación mucho más estrecho con el Instituto Electoral, precisamente para que sean ellos la fuente que nos permita a nosotros definir ese padrón con puntualidad antes de que se generen las situaciones, y no como en este caso que pretende el Instituto Electoral enviar un oficio y decir, pues es que, o sea, después de lo que yo te notifiqué pasaron estas situaciones, ¿no? Porque nosotros obtuvimos la información inicialmente de ellos. Y pues también aprovecha para comentar que por lo menos es un hecho conocido mediáticamente que hubo un cambio de denominación de un partido político. Un partido político que nosotros tenemos registrado como PES cambió por lo menos en toda su propaganda y sus redes, y hicieron un evento público en donde cambió a otro nombre que se llama Transformemos o Transforma, no recuerdo. Es importante que nosotros verifiquemos esa información, y si es un cambio de denominación que no implica una pérdida de prerrogativas, ni una suspensión, ni nada, o sea, finalmente es el mismo partido con otro nombre, pues nosotros hagamos lo propio y modifiquemos eso, porque si eso ya se llevó a cabo en el electoral, pero nosotros seguimos teniendo la plataforma al PES, estamos nosotros en una situación de igual vulnerabilidad, porque si presentan una solicitud, estaríamos tramitando un recurso de un sujeto obligado que no existe. Jurídicamente ya no está registrado como tal. Esos serían mis comentarios. Gracias, comisionada. Voy a separar porque aquí salen aquí, independientemente de la votación de la resolución, secretario, algunos puntos para darle seguimiento. El primero de ellos es revisar nuestro padrón de partidos políticos para ver las condiciones y en su caso hacer las modificaciones de acuerdo con un informe que le pidamos al Instituto Estatal Electoral a efectos de bajarlos de nuestros padrones de la plataforma previo dictamen, de acuerdo con las consideraciones aquí expuestas. Y el otro es darle seguimiento también al cambio que hubo de nombre. Yo tuve una reunión con ellos, efectivamente cambiaron de nombre, hacer los cambios nosotros en el padrón y en un acuerdo de pleno. Hay una explicación que ya me dieron a mí de qué había pasado con ellos. El partido Encuentro Social finalmente subsiste como partido Encuentro Social a nivel nacional. A nivel estado nada más fue cuando se hizo el cambio. Evidentemente, quizá el Partido Encuentro Social haga un comité directivo estatal y van a existir finalmente ahí dos partidos. En el caso del asunto del proyecto, hay tres consideraciones. Yo estuve revisando precisamente porque estuvimos platicando este caso. En su tiempo el Partido Verde no impugnó el hecho de que lo hemos hecho sujeto obligado, sí, se asumió, digo, a lo mejor por una omisión, pero finalmente quedaba como sujeto obligado y tenía la posibilidad de impugnar ese acuerdo, este tiempo. En segundo, respecto a la resolución, el hecho de que se pierda el registro ante una institución no lo exime de las obligaciones. La extinción de las obligaciones no se acaba con la extinción de la persona jurídica, o sea, se traslada finalmente a quien se determine. Y tercero, pues hay un acuerdo de pleno, y el acuerdo de pleno en los resolutivos no han sido cumplidos, ni siquiera se ha argumentado por qué no, por qué sí. El hecho de argumentar que se pierda el registro ante una institución como partido político no lo extingue, no extingue las obligaciones, ni los derechos, las obligaciones de todas las entidades jurídicas y las personas físicas. No obstante que fallezcan o se liquiden las sociedades en caso de personas morales, los derechos y obligaciones
se extinguen hasta que se recuperan los derechos y hasta que se extinguen las obligaciones. Y el hecho de que se acuerde una extinción o el hecho de que se pierda un registro, se pierde un registro hasta una institución, pero no se extingue la persona jurídica, ni siquiera sabemos eso, pero es algo que finalmente ellos tendrían que hacer valer, no nosotros. Y en su tiempo, la resolución que se emitió por este pleno y que se votó por este pleno, no recuerdo si por mayoría o por unanimidad, es que se tiene que cumplir o se tiene que argumentar en forma fundada y motivada por qué jurídicamente es imposible cumplir una resolución y no simplemente expresar que no se tiene registro, porque esto es si bien se deriva del registro en el Instituto Estatal Electoral, el hecho de que reciban recursos públicos en su tiempo se debió haber hecho valer, pero finalmente tiene que fundar y motivar por qué no se cumple y en tanto no se pronuncia en esos términos y se haga la evaluación por este órgano garante, subsiste como una resolución incumplida. Eso es lo que yo pudiera agregar respecto a ese tema y coincido con el asunto de la controversia. Nosotros tenemos que tener un procedimiento ahí para, cuando tengamos una entidad de la naturaleza de los partidos políticos, tener claramente un procedimiento y una comunicación institucional con ellos para que no tampoco tengan dado que nuestras resoluciones no son impugnables, que nos tienen en una situación vulnerable de sus derechos y sus obligaciones. Sí, dígame. Con su venia comisionado, por instrucciones del presidente sí se remitió el oficio al Instituto Estatal Electoral a fin de que nos actualizaran la lista de los partidos. Se remitió, si mal no recuerdo, hace un mes y medio, usted me instruyó. Habría que volverlo a generar, puesto que no, sí se respondió también, pero tengo entendido, sería cuestión de verificarlo con el coordinador de verificación, que no se reportó el cambio del partido, aunque ya se había mediatizado, aún no era oficial. Hasta se atravesó el periodo vacacional, vinieron ellos a reunión con usted y estuvo en ese lapso, pero se actualizará esa petición, presidente. Muy bien. ¿Comentarios? Pues estoy de acuerdo en parte con lo comentado aquí, aunque atendiendo exactamente el proyecto que se presenta aquí, pues ni siquiera habla de carga de información. Está hablando de otras preguntas diferentes. Está hablando de que no se contestó la 2 y la 4, que creo que se pudieran haber contestado perfectamente bien si se hubiera tenido las ganas de contestarlo. Entonces, yo estoy de acuerdo con el proyecto. Sí, ahí la comisionada cuando hablaba de carga lo hacía como un antecedente. Sí, esto es la respuesta al oficio. El instituto basó, o sea, la determinación de decir que sí son sujetos obligados en esta obligación de la carga de información. Así es. Sí, y es que en su tiempo no se impugnó el hecho de que lo hayamos puesto Así lo vemos. padrón iba a decir padrón importable, padrón de sujetos obligados, me expresan esa cuestión. Y además No, aparte digo, creo que ahorita lo señala el comisionado con mucha puntualidad y probablemente por eso es importante no solo que en el análisis que se haga, pues sí queda sentado en el acta de las manifestaciones. Yo tengo claro que este asunto lo manifesté. Sin embargo, ya después cuando viene el sentido de las votaciones donde pudiera parecer una incongruencia, ¿no? Entonces creo que tendríamos que cuidar, yo no tengo una postura como muy definida, creo que me faltan elementos para poder determinar, pero sobre todo me preocupa más que un asunto particular, que el instituto tenga fortaleza en sus determinaciones relacionadas con los partidos, con cualquier sujeto obligado, pero particularmente con los partidos políticos que son en este momento susceptibles a cambios. Bien. Por favor, someta a votación el proyecto. Con gusto, comisionado presidente. Comisionados, conforme a esta normatividad interna, se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo previamente expuesto. Adelante. El Estudillo, abstención. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Yo cuento, comisionado presidente, que aceptó la votación, son 2 votos a favor y una abstención. Gracias. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto por mayoría. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, presidente. Agotados los asuntos de las ponencias, seguiría la presentación en su caso de discusión y aprobación de la modificación de los siguientes documentos normativos: lineamientos que establecen el procedimiento de verificación y metodología para verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. ¿Quién va a hacer el ¿Usted debe poner? Para la exposición del punto, solicito el apoyo de la Comisión de Estudios. Gracias. Me permito presentar
su consideración los documentos que se pospusieron para aprobación en esta sesión de pleno, los documentos que presentó el coordinador de verificación y seguimiento del instituto la sesión pasada, que básicamente es la modificación la aprobación de los nuevos lineamientos que establecen el procedimiento de verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Baja California en los portales de Internet y en la plataforma nacional. Cabe mencionar que este acuerdo que se somete a aprobación en este momento trae diversos anexos, o sea, habrá diversos documentos que serán trabajados en futuras ocasiones, pero que no alteran el sentido del acuerdo, es decir, son documentos únicamente complementarios. En el caso de los antecedentes, pues los antecedentes se relacionan con el procedimiento de verificación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, tanto en su portal de Internet como en la plataforma nacional de transparencia, de los asuntos que quedaron pendientes en la sesión pasada y que se modificarían. En el capítulo segundo, relativo a las bases y principios del procedimiento, se establece que dentro del procedimiento todas las notificaciones que se realizan a los sujetos obligados serán mediante oficio, a excepción de la resolución o el acuerdo de incumplimiento total o parcial, mismas que se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el acuerdo de pleno del instituto, mediante el cual se establecen las normas para la implementación de las notificaciones personales de los requerimientos del instituto. Es decir, la modificación primordial es que no sería a través de la Plataforma Nacional de Transparencia la comunicación con los sujetos obligados, sino mediante oficio durante todo el procedimiento hasta en tanto no se resuelva. Otra de las modificaciones principales es que hay dos cuerpos normativos, hay dos documentos que se trabajan durante una verificación y que no quedaban señalados de esta manera en los documentos anteriores. La ley establece que una vez que se emite el dictamen por parte del coordinador de verificación, este pleno emite una resolución. Lo que estamos haciendo nosotros durante las sesiones de pleno es aprobar resoluciones. Y aprobamos obviamente a consecuencia el dictamen como un anexo, aprobamos la memoria técnica como un anexo, que son los documentos que dan origen a una resolución. Las resoluciones son las que contienen los requerimientos específicos, tal como en el caso de un recurso de revisión o una denuncia pública. Entonces, se cambió la redacción de los lineamientos en ese sentido. Aquí en adelante, los lineamientos hablan de que una vez que la coordinación de verificación y seguimiento realice la verificación virtual, emite un dictamen que turna el pleno y el pleno emite una resolución con los requerimientos. La ley establece que el sujeto obligado deberá cumplir con los requerimientos de la resolución, no habla que el sujeto obligado deberá cumplir con el dictamen. Entonces nosotros vamos a dejar de estar aprobando un dictamen o un acuerdo y estaremos aprobando una resolución que contiene una serie de requerimientos. No pasa desapercibido que la misma ley establece que el instituto podrá, en el caso de la verificación de portales, ya sea oficiosa o por denuncia pública, podrá hacer recomendaciones, requerimientos o observaciones. Sin embargo, lo que se desprenda de una resolución es un requerimiento porque eventualmente puede ser susceptible a una medida de apremio. O sea, no sería necesariamente así en el caso de una observación. Si bien durante la verificación diagnóstico nosotros estuvimos emitiendo recomendaciones, también es cierto que la verificación diagnóstico no tenía ningún efecto vinculante. Por lo tanto, vamos a normar en qué casos se emite un requerimiento, en qué casos se emite una recomendación, en qué casos se emite una observación para que quede muy claro y entonces las resoluciones vayan mucho más explícitas en ese sentido. Entonces, el dictamen será presentado, firmado y autorizado por el coordinador de verificación, que será nuestro principal insumo para generar una resolución en donde se emitan requerimientos, recomendaciones u observaciones. A los requerimientos, una vez transcurrido el plazo de 20 días para dar su cumplimiento, es en donde se le podrá solicitar o dar vista al superior jerárquico del servidor público responsable de dar cumplimiento. Insisto, me remito a esta última exposición que hizo el comisionado presidente, porque es como muy clara en este sentido de yo te notifico, te advierto que tienes que cumplir
Si tú no cumples, yo voy contigo y te requiero porque cumples y te puedo percibir y te puedo multar. Es el mismo supuesto. En el caso de la verificación, la propuesta es que la resolución que emita el Pleno, con base en este dictamen que emitió la Coordinación de Verificación, traiga los requerimientos puntuales y se solicite, al igual que el caso de los recursos de revisión y las denuncias públicas, en nombre de los responsables, de los sujetos obligados, de los servidores públicos responsables del cumplimiento. Esto nos va a generar el insumo a nosotros para eventualmente emitir los acuerdos de incumplimiento total o incumplimiento parcial, porque la ley no habla de cumplimiento total o parcial, habla de incumplimiento total o parcial a una resolución. Entonces, básicamente, en la primera verificación va a quedar claro que se podrá emitir un dictamen donde se determine cumplimiento o incumplimiento, de la cual se va a emitir una resolución con requerimientos puntuales. Ya en la segunda verificación, la verificación de seguimiento, se podrá emitir un acuerdo de incumplimiento parcial o incumplimiento total o de cumplimiento, que es exactamente lo mismo que hacemos en el procedimiento de acceso en el caso de los recursos de revisión. Si se cumple con la resolución, emitimos un acuerdo de cumplimiento. Si no se cumple con la resolución o se cumple parcialmente con la resolución, se hace un acuerdo de incumplimiento parcial y de ahí en adelante estaríamos emitiendo, como es el mismo caso de los recursos de revisión, el acuerdo de incumplimiento con un primer apercibimiento y después otro acuerdo de incumplimiento con un segundo apercibimiento, pero ya dirigido pues al servidor público y a su superior. No sé si fue claro. Está claro y es muy... Sí, fue la verdad. Sí. Sí, le da mucha claridad al procedimiento. Sí, la verdad es que creo que estamos satisfechos del trabajo que hicimos en coordinación ahí con Cristian, que por cierto está en una capacitación, pero eso no presentó él. Creo que le da mucha más claridad al procedimiento de verificación, creo que de una manera mucho más clara lo que establece la ley y es inminente la aprobación y la publicación y tener los documentos para de aquí en adelante pues que ya todos los procedimientos de verificación sigan este mismo orden. Muy bien. Muchas gracias, comisionada. Algo más, yo sí quiero agregar algo nada más, porque particularmente me interesa la última parte de que los sujetos obligados o las unidades de transparencia no nos están informando quién es el responsable del cumplimiento en caso de la resolución. Y aquí, pues mucho más, va a ser lo mismo porque ahí sí está más democratizado, es decir, aquí puede ser que sea una gran cantidad de funcionarios, servidores públicos, funcionarios involucrados. Por eso hay que hacer dos cosas aquí con este tema para el siguiente, para efectos nuestros, para efectos internos, ya nos queda claro con una capacitación que hagamos interna sobre esto es fundamental, sobre todo con la coordinación y con todo el equipo. Sé que participaron en su elaboración, pero sí hay que puntualizar. Tenemos que traerlo muy claro, sobre todo también en la parte, el área jurídica, ¿sí? O nuestra unidad de transparencia, porque hay que difundir adecuadamente con los sujetos obligados en las unidades y hay que darles capacitación, porque si no vamos a tener reglas muy claras y un proceso de comunicación con los obligados empantanado, porque si cuando es una resolución muy sencilla, uno o dos funcionarios no nos señalan, nos estamos viendo, yo le comentaba a la coordinadora jurídica que no veíamos tan fácil de irnos con el titular y brincarnos todos los caminos, sino y que luego que nos rebote con el titular cuando le llegue la multa, ¿no? Sino que ellos conozcan el procedimiento y que sepan que nos tienen que informar, porque cuando les señalamos en las resoluciones que nos señalen, no nos señalan y luego nos vamos por fast track, por la vía corta, pero señalándoselos claramente ya tenemos la certeza de que ellos saben y entonces ya podemos pensar que no nos dicen por una omisión del caso de no conocer la resolución, ¿verdad? En los términos. Aparte que en el caso de la carga de información, incluso las propias unidades de transparencia se sacan con nosotros y nos dicen es que es muy difícil para nosotros avanzar si las áreas no avanzan, porque probablemente a diferencia de una solicitud de acceso, que si tenemos un buen titular de unidad de transparencia, como es nuestro caso, no sabemos que le va a dar el trámite correcto, que va a responder la solicitud, y de alguna forma depende de un área que responde y de esta área que tramita, que es la unidad de transparencia, pero en este caso depende de muchas áreas la carga de información, por lo tanto
es importante que se haga responsable a los servidores públicos de su aportación y de que no se le va a presentar una medida de premio contra el titular de la unidad de transparencia, ni siquiera contra el titular de sujeto obligado, sino va a ser contra los servidores públicos responsables de generar y cargar la información. Muy bien, muchas gracias, muchas felicidades. Esto clarifica mucho lo que hemos estado platicando, ¿no? Teníamos que haber llegado a la etapa en la que estamos para clarificar en la parte de la verificación de las cargas de información de los sujetos obligados, pero sí crea un buen antecedente tanto para efectos internos como para el resto de los sujetos obligados que eventualmente no alcancemos a verificar este año. Para el próximo. Quería contemplar. Por favor, secretario, someta a votación. Con gusto. Comisionado, se somete a su consideración en votación nominal, dado que los primeros lineamientos fueron aprobados bajo esa modalidad también. La aprobación del acuerdo que contiene tanto los lineamientos que establecen el procedimiento de verificación como la metodología para verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Adelante. Elba Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuanto a comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto es la presentación, en su caso, discusión y aprobación del acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, por medio del cual se aprueba la modificación de la tabla de aplicabilidad y tabla de asignación de las obligaciones de los sujetos obligados enlistados. Antes, secretario, este punto que aprobamos, nada más señalar que es el que se quedó en suspensión en la votación, ¿verdad? Sí. Para que se vincule, por favor, la aprobación con el punto que discutimos en la sesión anterior. De acuerdo, presidente. El punto de acuerdo. En el punto de acuerdo y en el acta. En el acta queda sentado. Claro que sí, presidente. Gracias. La exposición de este punto. Marilena Rodríguez. Marilena. Muchas gracias. El pase, por favor. Es la palabra, ¿no? Sí, la tabla. Sí. Nosotros tenemos el proyecto. Sí. Aquí está. Tiene uso de la voz. Muchas gracias, muy buenas tardes. Las tablas de aplicabilidad y asignación que por medio del presente instrumento se someten para aprobación de este pleno resultarán obligatorias en su cumplimiento para los sujetos obligados, siendo necesaria su publicación en los formatos establecidos para tales efectos en los lineamientos técnicos generales y en los lineamientos técnicos locales, según sea el caso. Ahora bien, una vez consideradas las manifestaciones vertidas por los sujetos obligados, derivadas de los oficios a través de los cuales solicitaron realizar las adecuaciones a la tabla de aplicabilidad y a la tabla de asignación de los sujetos de las obligaciones de transparencia, así como el fundamento y motivación que remitieron para manifestar la imposibilidad de publicar y actualizar las obligaciones, la Coordinación de Verificación y Seguimiento procedió a llevar a cabo un dictamen para analizar la tabla de aplicabilidad de los sujetos obligados, Auditoría Superior del Estado de Baja California, Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana de Mexicali, Partido de Baja California, Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, sección Mexicali, así como de la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Mexicali. Por otra parte, se llevó a cabo el dictamen para analizar la tabla de asignación del sujeto obligado, Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada. De dichos dictámenes se desprenden una serie de modificaciones que a rasgos generales se señalan a continuación. Respecto a la Auditoría Superior del Estado, fue modificada la fracción 37, resultando aplicable en virtud de que en el reglamento del mismo sujeto obligado se prevé que por conducto de la unidad de transparencia se promoverá la implementación de mecanismos de participación ciudadana en el ámbito de su competencia. De igual manera, fue modificada la fracción 41, resultando aplicable para este sujeto obligado la publicación de los estudios financiados con recursos públicos, debido a que esta acción es atribución del Auditor Superior del Estado. Asimismo, en la fracción 42 se requiere modificar la motivación agregando la leyenda que establecen los lineamientos técnicos generales. En cuanto hace el Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Mexicali,
fue modificada en sus fracciones 12, 18, 42 y 46, resultando aplicables en su totalidad para que publiquen dicha información. En cuanto al Partido de Baja California, fue modificada la fracción 38 de programas sociales en virtud de que los partidos políticos se encuentran imposibilitados para publicar esta obligación de transparencia, toda vez que sus estatutos no contemplan la generación de esta información. De igual manera, se modificó la fracción 46, ya que el sujeto obligado no cuenta con un consejo consultivo de la naturaleza que señala la fracción. En relación al Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, sección Mexicali, se modificó su fracción 26, resultando aplicable dicha fracción relativa a los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes se les asigne o permita usar recursos públicos. La fracción 42 de igual manera se modificó para que el sujeto obligado publique en su lugar la leyenda que estipulan para dichos casos los lineamientos técnicos generales. Del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, se aprueba en su totalidad por primera ocasión la tabla de asignación, con un total de 8 aplicables y 10 no aplicables. De Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Mexicali, se aprueba por primera ocasión la tabla de aplicabilidad al presente sujeto obligado, con un total de 33 aplicables y 22 no aplicables, informando si tuvo acercamiento con el enlace para revisar esta tabla y por eso hoy se presenta. Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, se somete a consideración las aprobaciones a las modificaciones a las tablas de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes en términos del último párrafo del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, correspondientes a los sujetos obligados del Estado de Baja California citados previamente, así como la tabla de asignación de las obligaciones de transparencia específicas, en términos del artículo 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, correspondiente al sujeto obligado del Estado de Baja California, Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada. El presente acuerdo entraría en vigor a partir de su aprobación por este Pleno. Sin embargo, para efectos de verificación oficiosa durante el ejercicio 2018, serán consideradas las obligaciones de transparencia correspondientes a la tabla de aplicabilidad vigente al momento de la selección de la muestra realizada por el Pleno. Solicitándose sea notificado vía oficio a los titulares de los sujetos obligados a efecto de que, en un término no mayor a 5 días naturales, publiquen en sus portales de Internet las nuevas tablas de aplicabilidad y o asignación según corresponda. Se solicita de igual manera, se instruye a la Coordinación de Verificación y Seguimiento para vigilar el debido cumplimiento numeral 4 del presente acuerdo. Finalmente, se requiere al auxiliar de informática, adscrito al secretario ejecutivo, la publicación del presente acuerdo en nuestro portal oficial de Internet de Extensión. Gracias, Ernie. ¿Alguna pregunta? Además, yo tengo una duda. ¿Por qué si ya tenemos identificado que no son aplicables las fracciones de las obligaciones, vamos a revisar con las tablas y con el acuerdo anterior? Porque sí es el mismo. Pero nos va a salir incumplido. Sí, mi propuesta sería que una vez que, primero tendríamos que ver el caso concreto. No señala el documento que presenta Aguilera, no señala si el sujeto obligado que está presentando la modificación de la tabla está o no está dentro de la muestra. Hay uno. Entonces, como es un acuerdo así más general, trato de abarcar todos los supuestos. Sin embargo, yo también coincido y considero que ya en el caso muy particular habría que ver los términos, porque los lineamientos técnicos que aprobamos recientemente hablaban creo que de 45 días o un tema así, previos a su verificación, no a la aprobación de la metodología. Entonces, yo creo que se podría hacer una ligera modificación a la redacción de ese pequeño párrafo, en el sentido, no afecta el fondo, sin embargo, sí hacer una modificación, no sé aquí si el secretario pudiera tomar nota sobre eso, en el sentido de que en apego a los lineamientos técnicos locales, los términos ahí son bien claros, ya nos establece que si tú modificas tu tabla en una semana, pues ahí finalmente no aplica, porque eso implicaría mucho retroceso al trabajo de la coordinación. Pero con el tiempo en que está presentándolo ahorita, al ni siquiera haber sido sorteado, porque creo que, ya está en la muestra, pero no tenemos la fecha. Ya está verificado.
Ah, ya está verificado. No. Esa fue la Es situación. eso quiso decir el acuerdo. Ah, ok. Pero yo también hice la observación de corregir esa redacción. Sí, porque esa redacción pareciera que estaría aplicándolo a todos Así es. Y que todo está en la muestra. y que todos están en la muestra. Y eso Así es. no tendría que ser así. Tendría que decir, a lo mejor, el caso del sujeto obligado, este particular, todas que ya fue verificado, se tomó en consideración tabla. Pero la verificación de seguimiento sí tendría que ser. Yo soy de idea de suprimir. Eso suprimir. Ese punto. Es Sería el resolutivo. punto tercero. Sí, va a pegarnos los lineamientos. A pegar, ajá, es que sí. Los lineamientos ya están claros en ese sentido. Probablemente ahí. Sí, lo que debemos cuidar es no poner las observaciones y darle seguimiento y luego dar como que no. No, es que ahí lo que podría pasar es, como dice el secretario, que después llegue otra verificación que todavía ni siquiera está en el proceso, presente una modificación y resulta que te voy a verificar con lo anterior, no, pues no, Sí. Además, no se han concluido ningún procedimiento de verificación. no está concluido. Ninguno. Tendría que En ser. la segunda vuelta se tiene que tomar en cuenta. Exactamente. Lo único que tendríamos que cuidar es que la segunda vuelta tuviera más o menos los términos. Y que se aclare Después de la solicitud ese aprobación. acuerdo. Ujú. O sea, es un tema de redacción, pero que finalmente sí lo tendríamos que cuidar. Sí, hay que precisarle, si les parece, lo votamos y en su caso aprobamos. Y con las consideraciones expuestas en el pleno de la redacción, Ahorita para no. mayor claridad. Ahorita no. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Eso va a cambiar. Bien. Por favor, someta a votación el proyecto anteriormente expuesto, secretario. Con gusto, presidente. El comisionado somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto expuesto, mediante el cual se contenían las 5 tablas de aplicabilidad y la tabla de asignación. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. No no quedando más asuntos específicos ni habiéndose incorporado asuntos generales, seguiré el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Sí, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, comisionado presidente. Comisionados con su venia, en esta que ha sido la tercera sesión ordinaria del mes de agosto de este Pleno, y una vez agotado el pase de lista de asistencia y previa verificación del quórum legal, fue declarada la instalación de la presente sesión. Asimismo, aprobado el orden del día propuesto original. Así también fue aprobada el acta de la segunda sesión ordinaria de agosto de este Pleno, y de las ponencias de cada uno de los comisionados que hicieron valer en sus intervenciones. Fue aprobado de la ponencia de la comisionada del Estudillo el proyecto de resolución de la denuncia 61-2018, al cual se le acumularon las 62, 63, 64 y 65-2018, y del puesto de control del Poder Legislativo del Estado. Asimismo, fue aprobado el proyecto de resolución de recurso de revisión 103-2018, interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. El comisionado Gerardo Javier Corral Moreno. De su ponencia fueron aprobados el proyecto de resolución de recurso de revisión 122, al cual se le acumuló el 123, interpuesto en contra de servicios educativos y pedagógicos del Estado, y también el proyecto de acuerdo de incumplimiento de resolución en autos de recurso de revisión 350-2017, interpuesto en contra del sindicato de burócratas, sección Tecate. También fueron aprobados los proyectos de la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López, tanto el proyecto de resolución del recurso de revisión 69-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana, así como bajo modalidad de mayoría de votos, el proyecto de acuerdo de incumplimiento de resolución en autos de recurso de revisión 401-2017 interpuesto el Partido Verde Ecologista. Fue aprobado también en seguimiento con lo que quedó debidamente sentado en el momento de su intervención, en seguimiento con la sesión anterior, fue votado y aprobado el acuerdo mediante el cual se autorizó la modificación de los lineamientos que establecen el procedimiento de verificación y la metodología para verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Por último, fue aprobado el acuerdo mediante el cual, a su vez, se aprobaron 5 tablas de aplicabilidad y una tabla de asignación de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados que quedaron debidamente expuestos en su intervención. Es cuanto, comisionados. Gracias, secretario. Por favor, haga las notificaciones correspondientes y publíquese en nuestro portal los acuerdos aquí tomados. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día, la fecha y hora para celebrar la próxima sesión y la clausura. Gracias. La próxima sesión está programada para